Okay, bueno familia, today we have a special guest with us. Hoy tenemos unos invitados especiales. We have a pastor Mark, tenemos al pastor Mark and his family, y su familia también. I'm gonna give a quick biography about him and his family. Voy a compartir una pequeña biografía de él y su familia. So everyone can know him better. Así todos podemos conocerlo mejor. Also me, también yo. Because I don't really know a lot about you. Así que porque no sé mucho acerca de él tampoco. Rebecca is going to be translated for me. Rebecca va a estar traduciendo por mí. El pastor Mark Tadung ha vivido toda su vida en el sur de California y ha sido adventista el séptimo día desde la cuna. Mark Tatum is a lifelong native of SoCal and is a Seventh-day Adventist since the cradle. Nació en Loma Linda y ambos padres son educadores. He was born in Loma Linda and both of his parents are educators. Mark creció en la comunidad de la Sierra, asistió a la Academia de la Sierra desde kinder hasta el grado 12. Mark grew up in the La Sierra community, attending La Sierra Elementary and Academy from kindergarten through 12th grade. In other words, you have been in Adventist schools since you were little. En otras palabras, has estado en escuelas adventistas desde que fue pequeño. En la universidad, Mark asistió a la Universidad de la Sierra, donde su padre trabajaba como profesor de química, y Mark brevemente estudió varias carreras hasta que decidió enfocar en educación religiosa. In college, Mark attended La Sierra University, where his father worked as a chemistry professor, and Mark tried a few majors before settling on religious education in his sophomore year. Además de estudiar religión y trabajar en el dormitorio, Mark cantó en varios grupos y también trabajó en la oficina del capellán con el pastor Sam Leonor, quien fue muy influencial en su fe. In addition to studying religion and working in the dorm, Mark sang in various music groups and also worked in the chaplain's office with Pastor Sam Leonard, who was a significant part of Mark's spiritual development. Como nosotros ya escuchamos, el pastor Mark es bilingüe en inglés y español. Él estudió en la Universidad Adventista en España y Argentina y también sirvió como misionero estudiantil en UNADECA, la Universidad Adventista de Costa Rica. So we've seen Pastor Mark is bilingual. He's fluent in Spanish, having studied at Adventist universities in Spain and Argentina, and serving as a student missionary in Costa Rica. Antes de convertirse en pastor, Mark fue maestro en una escuela, en unas escuelas adventistas, enseñando clases de Biblia y español en la Academia de Mesa Grande, Calimesa, y luego Biblia en Calexico Mission School. Fue maestro por un total de 8 años. Before Mark became a pastor, he was a teacher in local academies, teaching Bible and Spanish at Mesa Grande Academy, and later just Bible studies at Calexico Mission School. He taught for a total of 8 years. En 2006, Mark se casó con Jimena, a quien conoció en Argentina. Ellos han estado casados por 18 años y tiene 2 hijos, Josiah de 11 años y Jocelyn de 9 años. Ambos asisten a la escuela adventista en el condado de Orangewood Academy. In 2006, Mark married Jimena, who he met in Argentina. They have been married for 18 years and have 2 children, Josiah, who's 11, and Jocelyn, who is 9 years old. Jimena es una trabajadora social en Mills on Wills, Orange County, y actualmente sirve como gerente de programa en un centro de cuidado diurno para adultos en Buena Park. Jimena is a social worker for Meals on Wheels, Orange County, and currently serves as the program director at an adult daycare facility in Buena Park. Mark empezó a pastorear en 2011, después de regresar a la Universidad de Andrews, donde graduó en la maestría en divinidades, y Jimena en trabajo social. Mark began pastoring in 2011 after he and Jimena returned from Andrews University to work on their graduate degrees. Él pastoreó por 5 años y medio en el centro, California, mientras también enseñaba clases en Calexico Mission School. He pastored for 5.5 years in El Centro, California, while concurrently teaching at Calexico Mission School. Y luego 6 años y medio en el condado de Orange, donde pastoreó en la iglesia de Anaheim Sankis y después también la iglesia adventista de Orange con un pastor asociado.
and then 6.5 years in Orange County, where he pastored the Anaheim SDA Church, and later additionally the Orange SDA Church with an assistant pastor. En el verano del 2022, el pastor Mark fue invitado para servir en la administración de la Conferencia Sureste de California como asistente al presidente Jonathan Park. In the summer of 2022, Mark was invited to come serve on the administrative team of the Southeastern California Conference as the assistant to President Jonathan Park. Por un año hizo una tarea mientras continuaba pastoreando en el condado de Orange. Pero en julio de 2023 transicionó a tiempo completo en la administración de la oficina de la conferencia de Southeastern Conference of California. For about a year, he did this task while concurrently still pastoring in Orange County, but in July 2023, he moved to serving full-time in the administration at the Southeastern California Conference. Pastor Mark disfruta escuchar y hacer música solo o con amigos. Él toca la guitarra y canta. Pastor Mark enjoys listening to and making music, playing guitar and singing. También le gusta leer, pasear en la naturaleza, hablar sobre religión, ciencia, sociedad, etc., dar estudios bíblicos, y le gusta viajar y visitar comunidades de Dios en iglesias cercanas y lejanas. He likes to read, he likes getting out into nature, having fascinating discussions and Bible studies, journaling, and getting to see God's great and diverse work in various places across the conference. So I'm going to ask Pastor and his family to stand up, and so we're going to give him then welcome to our church. Y vamos a pedirles, darle verdad, una hermosa bienvenida a nuestra iglesia. A warm welcome. Thank you so much for being with us, Pastor. Gracias por estar aquí con nosotros, Pastor. It is a privilege to have you here. Es un privilegio tenerlo aquí. So I'm going to ask the elders, the deacons, if they can help me to move the... Okay, that's fine. Pastor, it's your time. Thank you so much for being with us. Muchas gracias, Pastor Lopez. Es un honor y placer estar aquí con ustedes. Thank you very much, Pastor Lopez. It's an honor and a pleasure to be here with you. I bring greetings from the administration of Southeastern California Conference. Traigo saludos, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús desde la administración de la conferencia. President Jonathan Park and Hispanic Vice President Johan Sarabia send their greetings. El presidente Jonathan Park y vicepresidente para la obra hispana Johan Sarabia envían sus saludos. We are always praying for you whenever we get together as an officers team. Siempre estamos orando por ustedes cuando nosotros juntamos como grupo de oficiales. We always pray that every community of faith, whether a church community or school community, would be reflecting the love of Jesus and being a light in their community. Siempre pedimos que cada comunidad de fe, que sea o iglesia o escuela, estaría alumbrando la luz de Jesús, influenciando su comunidad. I'm here as a part of the Hispanic Department of Education. Estoy aquí como parte de la Facultad de Educación. Thank you for Sister Lucy for being here, and this is also arranged through Dr. Norma Alban. Quiero agradecer a hermana Lucy, también doctora Norma Alban, por haber organizado esta fecha. If you have never known Dr. Norma Alban, she is an inspiration. Decades of service in churches as well as in education. Si no han conocido a doctora Norma Alban, ella es una inspiración. Décadas de servicio también en iglesias como en instituciones educacionales. And I'm here today to speak about universal education. Y estoy aquí en esta mañana para predicar sobre el concepto de educación universal. You heard in my biography that I come from a family with a lot of educators. Escucharon en mi biografía que vengo de una familia llena con educadores. More than my own parents, my own mother and father, also aunts, uncles, grandparents, were all educators. Más que solamente mis padres, más que mi padre y mi madre, también tíos y abuelos eran educadores. Kind of a mix of educators in the Adventist system and in the secular system. Una mezcla de educadores en el sistema adventista o secular. But I was grateful to always have Adventist education. It was never going to be a question if God was going to be part of my education in the schoolroom. Pero yo estoy muy agradecido que en mi juventud nunca hubo cuestión si Dios iba a estar bienvenido en las aulas de mi educación.
And so I believe whether it is primary school or secondary school or tertiary school, whether we call it college, así que mi creencia no importa si es escuela primaria o secundaria o terciaria, lo cual llamaríamos la universidad. I believe that to have God in the picture is to have the most complete view of the world, of the universe for our education. Yo creo que para tener Dios en el centro de nuestra cosmovisión es la manera mejor para tener una cosmovisión completa que nos ayuda, que nos eleva para tener un concepto del mundo y del universo en cual vivimos. Of course, God is the cause that we can study anything. He is the reason for which everything exists. Dios es el primer causa y la razón por qué podemos estudiar cualquier cosa. We know from the Bible, I praise the Lord, that in Genesis 1 and 2 it says that God created the world in 7 days. Estoy muy agradecido que en nuestras Biblias, en Génesis capítulo 1 y 2, dice que Dios creó el mundo en 7 días. But friends, this was more than just a miracle, and this was much more than a magic trick. Pero amigos, esto fue más que un simple milagro. Eso fue mucho más que un simple truco de magia. God also did it with wisdom, with benevolence, with intention, and with love. Amen. Dios creó el mundo con intención, con benevolencia, con ingenuity, y con mucho intención. The benevolence and the genius combining it together to make everything that we now behold. La benevolencia y el genio combinando juntos para hacer todo que nosotros ahora observamos y contemplamos. The wisdom by which God created the world is affirmed in the book of Proverbs. La sabiduría con cual Dios hizo todo que observamos está afirmado en el libro de Proverbios. I would invite you, if you have your Bibles, to please open with me to Proverbs chapter 8. Los invito para abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 8. And our main verses are going to be verses 27 through 31. Nuestros versículos en cuales vamos a enfocar serán versículos 27 al 31. But it's a little confusing if you start in verse 27, who's talking. So we're going to read verses 1 and 12 just to establish who is talking in Proverbs chapter 8. Pero es un poco confuso si empezamos en versículo 27, ¿quién está hablando? Así que vamos a leer versículo 1 y 12 para establecer quién está hablando. So, diga amén si están en Proverbios 8. Say amen if you're in Proverbs 8. Amen. Empezando con versículo 1 y entonces el 12. Verses 1 and then 12. Does not wisdom call out? Does not understanding raise her voice? I, wisdom, dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. So can we establish that wisdom is speaking in the first person here? It's not how we're used to hearing wisdom talk, but wisdom is talking in the first person. Así que la sabiduría, conocimiento, está hablando en primera persona. No estamos muy familiares con un concepto así, pero cada vez que este capítulo dice I, es sabiduría, conocimiento. So every time in our following verses where it says I, this is wisdom, this is prudence, this is intelligence that's speaking. So jumping down to verse 27 now, brincando para el versículo 27. I was there when God set the heavens in place, when he marked out the horizon on the face of the deep, when he established the clouds above and fixed securely the fountains of the deep, when he gave the sea its boundary so the waters would not overstep its command, and when he marked out the foundations of the earth. Then I was constantly at his side. I was filled with delight day after day, rejoicing always in his presence, rejoicing in his whole world and delighting in mankind. Versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, conocimiento, sabiduría. Cuando trozaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicio de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijó en toda la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así que, hermanos, Dios con amor, claro, es su carácter principal. With love, of course, that is his central characteristic, but also with great wisdom, God made the world. Amen. Pero también con gran sabiduría hizo Dios el mundo.
And we know from John chapter 1 that the logic, the logos that was with God, y sabemos desde Juan capítulo 1 que el logos, el lógico que estaba con Dios, became a person and lived with us in the person of Jesus Christ. Amen. Se convirtió en carne y vivió con nosotros en la persona de Jesucristo. ¿No es impresionante, hermanos? So we have this wonderful affirmation, and the love with which God made the world is why he made us free will beings with the capacity to love and develop relationships as we learn. Y el amor es porque Dios nos hizo seres de voluntad libre con la capacidad de amar y para desarrollar relaciones mientras nosotros observamos y aprendemos de este universo que Dios ha hecho para nosotros. Now, friends, the conscious world has no will. The natural world is not conscious. It has no free will. It follows the laws that God established from the beginning. The laws of physics, the laws of chemistry, even the laws of biology. El mundo natural no está consciente, no tiene voluntad libre. Eso tiene que seguir las leyes que Dios estableció desde el principio, las leyes de física, las leyes de química, aún las leyes de biología. But for us, the creatures that God longs to relate to in love, pero para nosotros, los criaturas que Dios quiere relacionar en amor, He shares His laws, and He asks us, and He invites us to affirm them for a harmonious existence with the universe in which we live and with Him. Él comparte sus leyes. Él nos pide e invite para afirmar sus leyes para existir armoniosamente dentro del universo en cual nos ha creado y para estar en relación armoniosa con Él. We should really take a lesson from nature, seeing that following God's laws is a fundamental basis for harmonious, purposeful, and beautiful existence. Realmente deberíamos tomar una lección de la naturaleza y establecer que seguir los principios de Dios es una base fundamental para vivir con armonía, con propósito y con una existencia muy bonita. Could you imagine the chaos that would happen if the natural laws decided not to follow the laws today? ¿Podrían imaginar el caos que seguiría si las leyes naturales decidieron que no quiero hacer mi trabajo en este día? What would happen if gravity said, I don't feel like working today? ¿Qué pasaría si la gravedad diría, yo no quiero funcionar hoy? Sometimes shows, they talk about it would be kind of fun for everything to be floating around, but friends, soon everything would be in chaos. A veces los programas como una diversión, imagina, qué lindo sería si todos éramos flotando. Pero muy pronto, hermanos, todos estaríamos en chaos. Y algunas leyes que no consideramos muy frecuentemente. What if the law, and some of the laws that we don't think of very frequently, what if the law of friction decided, I don't want to do it anymore? ¿Qué pasaría si la ley de fricción decidiera, yo no quiero hacerlo nada más? We would be slipping and sliding everywhere. Our shoes wouldn't work. Nosotros estaríamos resbalando por todos lados. Nuestros zapatos no funcionarían. And much more dangerously, our car brakes would not work because that's based on friction. Y más gravemente, los frenos de nuestros autos no funcionarían porque todo eso está basado en fricción. Another principle we don't think of very often, the Bernoulli effect. Otro principal que no consideramos muy frecuentemente, el efecto Bernoulli. Bernoulli effect es lo cual permite los aves volar y también los aviones y helicópteros. Bernoulli effect is what permits the birds to fly, but also the airplanes and the helicopters. All of those things would be falling out of the sky if the Bernoulli effect said, I don't want to do it today. Todos esos caerían del cielo si un día diría ese efecto Bernoulli que, no quiero funcionar hoy. So, friends, as it is important as it is for the natural laws to function day by day, so important is it for us to choose to function within God's laws day by day. Amen? Tan importante que es para las leyes naturales que funcionan constantemente, día tras día, semana tras semana, también es tan importante para nosotros para afirmar voluntariamente con la invitación de Dios, con la bendición de Dios, cooperar con sus leyes morales. ¿Ustedes me entienden? Some people try to pit God and science or religion and science as if they were enemies that were against each other. Algunas personas tratan de establecer Dios y la ciencia como si fueran enemigos en contra uno con el otro. But I say no. God is also the core and the center of our religious devotion and of the natural world. Yo digo no, yo rechazo eso. Yo digo Dios es el centro de nuestra devoción, nuestra adoración y también el jefe de todas las leyes y toda la naturaleza que nosotros observamos.
I am so thankful that Ellen White in her writings harmonizes these two principles. Yo estoy muy agradecido que Ellen G. White en sus escritos, ella afirma y ella combina estos dos principios. You can read a lot of this in chapter 9 of Patriarchs and Prophets, called the chapter The Literal Week. Usted puede leer mucho de eso en capítulo 9 del libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado La Semana Literal. First of all, she refutes deism. Ella refuta el deísmo. ¿Qué es deísmo? Nosotros no consideramos deísmo. But what is deism? We don't think of deism. But in Ellen White's day, deism was a big threat to Christianity. En los días de Ellen G. White, deísmo era un gran amenaza a los principios de cristianismo. Deism affirms a creator God, but not a loving God. Deísmo afirma un Dios creador, pero no un Dios que nos ama. Deism says God set up the process of the universe and then left the room and he's not interacting with us anymore. Deísmo dice que Dios sí hizo todos los sistemas que funcionaran, pero entonces Él salió y Él no tiene nada que ver con nosotros, no tiene interés en nosotros ahora. I'm so glad that she rejected that, friends, because that was a modern temptation in the 1800s. Yo estoy muy contento que ella rechazó este principio, porque eso era una tentación grande para los cristianos en el siglo de 1800. Ellen White says that all the processes from the sun rising to the plants growing, including our hearts beating and our breathing, is not because of a process that just started and continued, but because God continually wills it. Ella dice que todos los procesos, desde la salida y puesta del sol, a las plantas creciendo y también nuestros corazones latiendo y nuestra respiración, no es nomás un proceso que Dios empezó y continúa a sí mismo. Ella dice que cada proceso continúa es porque Dios voluntariamente quiere continúa día tras día, momento tras momento. And thirdly, she says that all properly undertaken science will be in line with affirmation of God and its biblical principles. Y la tercera cosa que ella dice es que toda ciencia basada en realidad estará alineada con Dios y los principios bíblicos. So this whole idea of God being against science, he's really against the philosophy that a lot of scientists hold. But that philosophy is not science itself. Ese concepto que Dios y ciencia están contra sí, realmente es la filosofía atrás de muchos científicos, pero la ciencia en sí no está contra Dios. It is certain interpretations of science that are against God and his principles, but only false interpretations. Ciertas interpretaciones de ciencia están en contra de los principios de Dios, pero esas interpretaciones son el asunto falso. Similarly, the Apostle Paul in Romans chapter 1 says that evidence for God given by the natural world is self-evident and unignorable. Semejantemente, el apóstol Pablo dice que la evidencia dada por Dios en el mundo naturaleza es evidente y no ignorable. I invite you to open your Bibles to Romans chapter 1. Los invito para abrir sus Biblias a Romanos capítulo 1. Because all of these scientists, and even ones that have philosophies against God, they are doing something violating their conscience in their hearts. Porque todos esos científicos, digamos, más correctamente diríamos filósofos que practican la ciencia, pero tienen principios contra Dios, están violando algo dentro de sus corazones. Say amen if you're in Romans 1. Diga amén si están en Romanos 1. Dice así: For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. And brothers and sisters, the beautiful thing about aligning God with nature, la cosa bonita en alinear Dios con la naturaleza, is we can learn things about God's character through the nature. Podemos aprender características de Dios a través de la naturaleza. Anytime that we see the mountains and the strength and the majesty, cuando vemos las montañas y la fuerza y la majestad y la permanencia, we can think of God's characteristics of permanence and strength. And when we see the depths of the sea, we remember that his love is deeper than the sea and that our sins go
to the bottom of the sea. Cuando consideramos las profundidades del mar, consideramos que el amor de Dios es más allá que la profundidad del mar y que nuestros pecados están hundidos al fondo del mar. ¿No es impresionante, hermanos? We can learn about God through nature. Podemos aprender las características de Dios a través de la naturaleza. Somewhat like we can learn about an artist through the artist's paintings or sculptures or songs. Semejantemente como podemos aprender de un artista a través de sus pinturas o sus esculturas o sus canciones. Pablo Picasso is not alive anymore, but we can go to a museum and contemplate Pablo Picasso. What must he have been thinking when he painted this? Pablo Picasso no está vivo ahora, pero podemos ir a un museo y contemplar sus obras y considerar qué estaba considerando Pablo Picasso cuando pintó eso. Similarly, when we see the world, even though it is twisted and even though it's fallen in sin, semejantemente con el mundo, aunque está caído y aunque está torcido con pecado, we can say, what characteristics of God must have made him make the world like this? ¿Cuáles características de Dios debería tener para que Él hizo la tierra exactamente así? And friends, I'll tell you, this verse is even more true now than it was in Bible times. Los digo que este versículo es más verdad ahora que estuvo en los tiempos bíblicos. Since the invention of the telescope and the microscope, we have more evidences for God than they did in Bible times. Desde la invención del telescopio y microscopio, hace unos 400 años, tenemos a unos más razones para afirmar y alabar a Dios. More reasons to affirm, more reasons to marvel, more reasons to say what a great designer God is. Más razones para maravillar, más razones para decir qué gran diseñador es nuestro Dios. I want to tell you a story. One time I was waiting for a friend and he was late. He was terribly late. He was 15 minutes late. He was 30 minutes late. He was 45 minutes late. Una vez yo estaba esperando un amigo. Yo tenía 20 y pico años. Yo estaba esperando un amigo y él estaba tarde. Él estaba muy tarde. 15 minutos. 30 minutos, 45 minutos tarde estaba, and I was bored. Yo estaba aburrido. But there where I was waiting on the bench, somebody had forgotten a science textbook. Pero yo estaba sentado en un banquito y alguien había dejado un libro de ciencia en general, a general science textbook. And so because I was bored and all this time, I just had time to flip through the science textbook. Y porque yo estaba aburrido y tenía mucho tiempo, yo tenía tiempo para pasar las páginas en ese libro de ciencia. And it was full of diagrams. First of all, it had weather diagrams in it. Primeramente tenía diagramas de todo tipo. Primeramente diagrama de la lluvia y cómo el agua evapora y que alimenta los arroyos para alimentar los plantas y los animales. And so it talked about the evaporation procedure and how it rains and it feeds the streams and the rivers, which then feed the plants and then feed the animals. And then a couple chapters over, there was a solar system diagram. Y unos capítulos después hubo un diagrama del sistema solar. And then some chapters different later, there was a diagram of a human cell or an animal cell. Unos capítulos después hubo diagrama de una célula. And then after that, there was diagram of the human body with all of the different organs. Y unos capítulos después hubo diagrama de los órganos de los humanos con todos nuestros órganos. And it was page after page, system after system, form and function and beauty, all working at the same time. Y página tras página, capítulo tras capítulo, diagrama tras diagrama, organización, función, belleza, ingenuidad, todo funcionando a la misma vez. And this is going to sound silly, but I started crying because of the beauty that was in this nature book. Yo empecé a llorar por la gran belleza que había en este libro de ciencia. And many people would say, that's weird. If anything, that book is boring to me. But to me, it was like reading a second kind of Bible. Muchos dirían que, qué aburrido, ¿no? Yo odio estos tipos de clases. Pero a mí casi era como leer una segunda Biblia. Because all of these are the designs of God. Porque todo esto son los diseños de Dios. I was overwhelmed with joy and wonder. Yo estaba abrumado con gozo y con maravilla. And so from designing the micro to the macro, we consistently find design and order, beauty, ingenuity, function, all working together harmoniously. Desde el micro hasta el macro, nosotros encontramos constantemente diseño y orden y belleza y ingenio y función, todos obrando juntos. Friends, I believe that a worldview that includes God in the middle is the healthiest, most elevating worldview. Yo creo que una cosmovisión que tiene Dios en el centro es una cosmovisión más saludable, más elevador, que da propósito que cualquier otra cosa. And the contrast would be to have emptiness in the middle of our worldview. Y el contraste estaría tener
nomás un vacío dentro de nuestra cosmovisión. Sometimes when I go to zoos or aquariums with my family, I have the strangest sense. A veces cuando voy a zoológicos o acuarios con mi familia, tengo un sentimiento muy extraño because the workers there are saying, look at the wonderful designs, look at the wonderful colors, look at the wonderful function, porque los trabajadores allí están diciendo, mira estos colores tan impresionantes y estas formas tan impresionantes y estos hábitos de los animales tan impresionantes, but they don't give the glory anywhere, pero no dan la gloria a ninguna parte. I feel like my soul wants to soar. Yo me siento que mi alma quiere empezar de volar, but when these guys don't give credit to God, it's like I hit my head against the glass. Pero cuando los trabajadores ahí no dan el crédito a Dios de que Él merece, se siente como yo estoy golpeando mi alma voladora contra un techo de vidrio. I would love to go to a zoo or an aquarium where they affirmed God with every exhibit. Me encantaría ir a un zoológico o acuario en cual afirmarían a Dios, el gran diseñador, en todo aspecto, en toda exhibición. Unfortunately, so far it hasn't come. Without God in the center, it is like a strange donut. Sin Dios en el centro, la cosmovisión es como una dona. And you know, eating a donut is delicious in the moment, but there's no real nutrition in it, right? Comer una dona en el momento es delicioso, pero no hay nada de nutrición dentro de eso, ¿no? I want the full banquet, don't you? Yo quiero el banquete total. We know that the creation is an important message for the last days because it's in the three angels' message of Revelation 14. Sabemos que la creación es importante, parte del mensaje cristiano en los últimos días porque se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, los mensajes de los tres ángeles. Revelation 14:7 says, worship him who made the heavens, the earth, the seas, and the fountains of water. 14, versículo 7 de Apocalipsis dice, alabadle el que hizo los cielos, la tierra, los océanos y también los fuentes de agua. And I believe that if God were only the creator, he would be worthy of praise. Si Dios solamente era el creador, él estaría digno de adoración. If there wasn't a plan of salvation, if Jesus had never come, if we never had a hope of heaven, si Jesús no había venido, si no fuera un plan de salvación, si no tuviéramos la esperanza del cielo, God would still be worthy of worship. Dios todavía estaría digno de alabanza. But dear friends, how much more since Jesus has come, since Jesus has become our sympathetic high priest, and since we have a future in heaven, how much more is God to praise? Cuánto más, hermanos, que Jesús sí vino y se sacrificó en el cruz del Calvario, que sí subió al cielo para convertir en ser nuestro sumo sacerdote muy comprensivo. Cuánto más debemos nuestras alabanzas a Dios, cuánto más, mucho más, hermanos. Debería haber 100 millones de razones para alabar. There must be 100,000 reasons to praise the Lord. And dear friends, whether you are in elementary school or secondary school or tertiary school, the level of college and university, no importa, hermanos, si los niños están en escuela primaria, escuela secundaria, escuela de tercer nivel, lo cual diríamos la universidad o colegio, to have God at the center of the worldview makes a beautiful, complete, functioning whole. Para tener Dios en el centro de la cosmovisión hace una muy bella y completa y funciona bien, es algo entero. It's a worldview that makes sense and it gives us purpose and fulfillment and vision for the future. Es una cosmovisión que tiene mucho sentido y da propósito y cumplimiento y visión para el futuro. We live in a world with lots of inventions, but we are dying for lack of purpose. Nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad con muchas invenciones, muchas conveniencias, pero estamos muriendo por falta de propósito. And that's what happens when you take God out of the picture. You lose your purpose. Esto pasa cuando saca a Dios del centro de la cosmovisión. Sí tenemos muchas cosas, mucho aprendizaje, pero no hay ningún propósito para nada. There's no purpose for all of it if we take God out of the center. And the only thing that would await us with this worldview is a dark and yawning eternal chasm of the tomb. Y la única cosa que estaría esperándonos si esto fuera la cosmovisión es no más el abismo eterno de la tumba. I don't know how people go around society with this kind of worldview. Yo no entiendo cómo la gente andan por la sociedad con esta cosmovisión. I guess they're just trying to forget tomorrow, forget that they're mortal, just live for today. Supongo que vivir para hoy y tratar de olvidar o no pensar en el futuro es la única filosofía que tiene sentido en ese concepto.
I know that many smart people believe that this world, this universe is here without God. Yo sé que muchas personas bien inteligentes creen que este mundo, este universo está aquí sin Dios. And I know they have a lot of complicated words and equations to supposedly explain why an intentional creator is not necessary. Yo sé que ellos tienen muchas palabras complicadas y muchas ecuaciones para supuestamente explicar por qué un creador intencional no es necesario. But I know that without God in the picture, who is to say that a universe would exist at all? Pero si Dios no existiera, ¿por qué existiría un universo en total? Why would a universe need to exist? What would have brought it here? ¿Por qué tendría que existir un universo? ¿Por qué existiría? Why, first of all, would three-dimensional space exist? ¿Por qué existiría espacio tres-dimensional? Nothing would force that or cause that to exist. Nada forzaría o causaría que eso existiera. And even within the three-dimensional space, why would there be material in the three-dimensional space? Y dentro de estos tres dimensiones de espacio, ¿por qué habría material si nadie puso el material? And even if there was material, why would it be attracted to other material? Why would there be gravity? Y aun si fuera los tres dimensiones y material, ¿por qué ese material estaría atraído a otro material? ¿Qué causaría la fuerza de gravedad? And even if you had the three-dimensional space and matter and gravity, why would life somehow develop in this universe? Y aún si este universo imaginario sin Dios, aún si tuvieras el espacio tres-dimensional y material y gravedad, ¿por qué desarrollaría vida sí mismo? And how? ¿Cómo podría ser? A basic principle of the laws of physics is entropy. Un principal básico en las leyes de física es entropía. That things tend to degrade and energy tends to be lost whenever you have an interaction. Que cosas tiendan de estar menos organizados y que la energía tienda de perderse en los procesos. So life itself violates one of the most basic laws of physics. Así que vida sí misma viola uno de los principios básicos de las leyes de física. How could it start itself if it's violating a physical law? ¿Cómo podría la vida iniciar a sí mismo si está violando una ley de los físicos? And I tell you, friends, it goes on and on. Even if unicellular life were to exist, what would convince or coerce or coax those cells to get together and cooperate to make multicellular organisms? Y aún si la vida unicelular existiera, ¿cuál fuerza convencería y causar esas células para cooperar y formar seres multicelulares? And friends, it continues, even if you had multicellular organisms, what we call complex life, it would not be intelligent life. How in the world would intelligent life come out of non-intelligent life? Aun si tuvieras organismos multicelulares, lo cual llamamos vida complejo, eso no estaría vida inteligente. ¿Cómo desarrollaría la inteligencia de non-inteligencia? A basic principle in the physical world is that organization does not come from disorganization. Information does not come from non-information. Un principio básico en el mundo físico es que organización no viene de desorganización y información no viene de falta de información. So when DNA strands were discovered several decades ago, the double helix pattern that is now well known, así que cuando los científicos descubrieron el ADN, esa escalera que ahora es muy común para nosotros, it blows away any possible anticipated outcome because the DNA strand is a literal library of biological information. Eso completamente sorprendió a los científicos y realmente rechaza los principios básicamente con las leyes de física, porque esto es literalmente una biblioteca de información biológica dentro de cada celular. It exists in every single one of our cells. 20,000 genes that we have in our bodies. It's like the textbook of life. 20,000 genes que nosotros tenemos dentro de nuestros celos. Realmente es como un libro de texto de vida. And sometimes atheists will talk about the similarity of the genomes between the bacteria to the fish, to the frogs, to the apes, to us. A veces los ateos hablan sobre las similitudes de los genéticos de las bacterias, a los peces, a los sapos, a los monos, hacia nosotros. Also on the grand scale, they say, look how similar these look. También en la escala grande, ellos dicen, mira cuán parecidos estos parecen.
But how about this illustration? Pero que tal vez esta ilustración. See, someone compared cars and airplanes. Si alguien compara los autos y los aviones. When you open them up, when you look inside, you see similar things. Cuando lo abren, cuando miran adentro, ven cosas semejantes. You find bolts and screws and tubes and metal. Usted encuentra tornillos y tubos y metal. You find a combustion engine, un motor de combustión. You find an electronic system with wires and switches, un sistema electrónico con muchos, how do you say wires? Cordones de metal. And down at the bottom you find wheels and tires. Y al fondo encuentras ruedas y llantas. And so, an examiner could come to a logical conclusion, airplanes necessarily came from cars. Así que un observador podría llegar a la conclusión muy logístico que los aviones vinieron naturalmente de los autos. ¿Es así? Did planes naturally come from cars? Naturalmente vinieron los aviones desde los autos. This is an absurd illustration, isn't it? Es una ilustración absurdo. Obviously, planes don't come from cars. Los aviones no vienen de los autos. But rather, an intelligent designer designed both of them. Pero a la diferencia, un diseñador inteligente diseñó ambos. And when something works well in a car and you need to do something similar in a plane, of course you would use the same mechanism. Y cuando alguien funciona bien en un auto y estás inventando un avión, claro que vas a utilizar el mismo mecanismo en ambos. It does not mean that B came from A. Rather, it means that an intelligent designer designed both. La letra B no viene naturalmente de la letra A. Eso realmente revela que un diseñador inteligente a propósito diseñó ambos. And God, dear friends, is that ultimate example of a master, of an ingenious designer. Y Dios es la cima, el cumbre de este concepto de un diseñador inteligente y benevolente. In fact, we had a little story in our own family last month when you consider cars and bodies. Nosotros tuvimos una pequeña historia en nuestra familia el mes pasado cuando uno considera los autos y los cuerpos. We had a car that my wife had gotten when she was pregnant with my son. So now it was a 12-year-old car. Nosotros compramos un auto, un SUV, hace 12 años cuando mi esposa estaba embarazada con su hijo. And last month, the car, after 239,000 miles, the car went kaput. It was dead. We had to junk it. Después de 12 años y 239,000 millas, el auto se descompuso completamente y nosotros teníamos que enviarlo al junkyard. Para echarlo. 12 años es mucho para un auto, ¿no? 12 years is a lot for a car. Oh, that poor car, it was very old. But is 12 years old for a person? Pero 12 años son muy viejo para una persona. Para un auto, 12 años, ya bastante viejo, ya tiempo para rechazarlo. Pero para una persona con 12 años, no, Dios nos da mecanismos mucho mejor que cualquier auto que está diseñado a propósito. God gives us functionality that is much better than a car which was designed with a lot of intention and purpose and function. If somebody died at 12 years old, we would say how tragic that they died so young. Si alguna persona muriera a los 12 años, diríamos qué tragedia porque son tan jóvenes. God gives us decades and decades and decades, dear friends, with bodies that work well. Dios nos da décadas y décadas y décadas con cuerpos que funcionan bastante bien. Basically, we have to feed it, we have to move, and it will serve us for decades. Básicamente, si comimos saludablemente y si movimos nuestros cuerpos seguirán sirviéndonos década tras década. Qué gran diseñador es Dios. What a great designer God is. Amen? Amen? And so, friends, we talk about learning about the world. Hablamos sobre aprendizaje del mundo en cual vivimos. We have primary school, we have secondary school, we have tertiary school. Tenemos escuela primaria, escuela secundaria, escuela de tercer nivel. Elementary school, high school, university, escuela primaria, secundaria, universidad. What is the root of the word university? ¿Cuál es la raíz de la palabra university? Universe, right? Universo, right? It is the study of the universe. Es el estudio del universo. And so, many people do so, though, without acknowledging or crediting or thanking the maker and the sovereign of the universe. Pero muchos asisten a la universidad sin dar cuenta, sin dar crédito, sin agradecer el hacedor y el soberano de ese mismo universo. It would be like appreciating art, or painting, or sculpture, or music,
but not claiming that it was intentionally created by somebody who was brilliant and emotive. Sería como apreciar el arte o pintura o escultura o música, pero sin afirmar que fue intencionalmente creado por alguien ingenioso y con mucha emoción para crear esa arte. Sería absurdo a ese nivel. It would be absurd at this level. And how much more complex and brilliant, friends, is the real world than paintings and sculptures and arrangements of music? ¿Cuánto más complicado es el mundo real que pinturas y esculturas y arreglos de música? Friends, we have literal living art on 3D canvases that are ever changing. Tenemos arte de 3 dimensiones en una canvas que está viviendo, que está cambiando. Biology that has both form and function, life and beauty. Biología que tiene ambos, forma y función, vida y belleza. From sunsets to flowers blooming to babies smiling. De puestas de sol con muchos colores, con hasta las flores que abren, hasta las bebés que ríen y sonríen. Pero los ateos dicen no. That is all incidental. That is all accidental. That is all blind process. There was nothing intended behind it. Pero los ateos dicen, no, eso es puramente incidental, accidental, un proceso ciego. Nadie quiso que eso existiera. Tertiary education without God, friends, is like doing it in a closed box. Para ir y estudiar en una universidad, en excluir Dios es como hacerlo en una caja cerrada. It's like living like a horse with blinders. Es como vivir como un caballo. ¿Cómo se dice estas cosas? Blinders, las cosas que limiten su vista. It's too narrow, es muy angosto. Atheistic scholars call themselves free thinkers, and they think that religious folk really limit themselves. But friends, I believe the opposite is true. Los ateístas, los eruditos llaman a sí mismos pensadores libres, y ellos piensan que las personas religiosas realmente están limitando a sí mismos. Pero yo completamente creo que el opuesto es la verdad. Ellos están limitando su cosmovisión en no admitir que Dios creó todo. So friends, I want to encourage you, whether it's primary school, secondary school, tertiary school. I know it's expensive, but how valuable is it to have God affirmed in the classroom? Así que para todos los padres y todos los jóvenes, no importa si es primera escuela primaria, segunda o nivel 3 universitaria, cuán importante es tener Dios en el aula. Yo sé que es costoso, but dear friends, to have a complete worldview, who can put a price on that? Yo sé que es costoso, pero para tener una cosmovisión completa, ¿quién puede poner precio en eso? We are blessed in this state to have 3 tertiary Adventist institutions. Estamos muy bendecidos en este estado de California para tener 3 instituciones universitarias de Adventismo. Just about 90 minutes north, we have La Sierra University, where I graduated. Unos 90 minutos al norte tenemos La Sierra University, donde yo gradué hace 20 años. You can study there, you can study business, you can study music, you can study any kind of science, you can study theology. Uno puede estudiar negocios o música o cualquier tipo de ciencia o teología. We, further north, up near Napa Valley, we have Pacific Union College. Más al norte, 6-8 horas al norte, tenemos Pacific Union College. Muchas de las mismas carreras que tiene la Sierra Universidad, pero también tiene piloto para volar en aviones. Pacific Union College, 6 to 8 hours north, has many of the same majors as La Sierra, but they have a pilot to be a plane pilot up there at PUC. And of course, also over in Loma Linda, we have Loma Linda University, where students can study medicine, dentistry, nursing, really a successful career, taking care of people's health, which God, it's a call of God to help people with their physical health while we're helping them with their spiritual health. También la Universidad de Loma Linda, donde estudiantes pueden aprender medicina o ser dentista o enfermería, muchas maneras para ayudar y servir la humanidad con su salud, y sabemos que es algo que señora White afirmó, ayudar a las personas físicamente mientras estamos ayudándolos espiritualmente también. At any of these institutions, you can get an education that not only prepares you for success in this life, but truly sets you up for the long-term trajectory of learning for eternity. En cualquier de estas instituciones, usted puede recibir una educación que no simplemente te prepara por éxito en esta vida, pero realmente te pone en una trayectoria de largo plazo de aprender por la eternidad.
When my kids were little, we had a toddler yard, and sometimes we would open up the toddler yard for them. Cuando nuestros niños eran chiquititos, teníamos como una jaula para ellos, ¿no? Para que ellos jueguen adentro, pero ocasionalmente cuando ellos crecían, nosotros abriríamos esa puerta. Friends, it's kind of like God has put us in the toddler yard of the universe. And what will it be like when He opens the door and lets us explore more broadly in the universe? Es más o menos como si Dios nos está poniendo actualmente en este pequeño rincón del universo. Pero cuán grande será, hermanos, cuando Dios abre la puerta y nos permite explorar más ampliamente en el universo. Cuán grande será, hermanos. Ni imaginamos lo que encontraremos. We can't even imagine what we will find when we explore more broadly in the universe. 1 Corinthians chapter 13 says something that's true spiritually, but I think it is also true intellectually. 1 de Corintios 13 dice algo que es verdad espiritualmente, pero yo creo que también es verdad educacionalmente. Please open your Bibles to 1 Corinthians 13. Very famous chapter, right? Por favor, abren sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 13. Capítulo bien famoso, ¿no? Famoso capítulo de amor, the famous chapter of love. And we know love is the basis for all of God's creative ingenuity. Amor es la base de Dios por toda su creatividad y ingenuidad, por la base porque hizo todo. But there's a very interesting verse in verse 12 that I believe applies to our learning. Pero hay un versículo muy importante en versículo 12 que aplica a nuestro aprendizaje. It says here, now we see in a glass darkly, but then face to face. Now we know in part, but then we shall know fully, even as we are fully known. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré completamente como fui conocido. Dear friends, my own college years were some of the best years of my life. Los años que experimenté en la universidad eran uno de los mejores de mi vida. And as I consider, I think that heaven is going to be somewhat like a university. Y mientras yo considero que el cielo va a estar semejante con una universidad. So think of it, friends, at a university, and you can only get this trifecta at a Christian university. En una universidad cristiana, solamente en ese ambiente puede tener todos los tres aspectos que hace la perfección. You have the academic aspect. You have the faith aspect with worship included, and you have the social aspect. I met most of my friends for life in college, and it is all because of the Christian environment with which I had a key moment of my life. Los tres componentes, el aspecto académico, el aspecto de fe, afirmación, alabanza del Señor, y también el aspecto social. Yo hice la mayoría de mis amigos para toda la vida en ese momento clave en la juventud, en los primeros años de la década de 20, ¿no? Y solamente en una universidad cristiana pueden esos tres componentes juntar. Only in an Adventist university can those three components come together like a three-legged stool that is stable to put your weight on. Como una taburete de tres patas, el cual puede apoyar tu pesadez. I'm honestly kind of jealous of those who still have their college years ahead of them. Estoy poco celoso de los que todavía tienen sus años de universidad delante suyo. I do believe that when Jesus said in John 14, my Father's house has many rooms, yo creo que cuando Jesús dijo en Juan 14, versículo 2, que la morada, el palacio de mi Padre tiene muchas moradas, that almost seems like a dormitory, right? Eso casi parece un dormitorio, where I had made wonderful friendships and had fascinating discussions, hice muchas amistades y muchas conversaciones muy estimulantes. Maybe heaven will be something like a dormitory. Quizás el cielo será algo como un dormitorio. So friends, when our education is truly universal, we will grow in praise, and there will, I believe, be no end to the growth of knowledge and fascination and depth. Cuando nosotros llegamos al cielo, nuestra educación verdaderamente se convertirá en ser universal. Nosotros seguiríamos creciendo y alabando las profundidades de Dios. Y yo creo que no habrá fin de la profundidad de aprendizaje, de conocimiento, de fascinación, de profundidad, appreciating God more and more, both for His aspects of creation and salvation, apreciando más y más a Dios por los ambos aspectos de creación y salvación. Sister
Sister White says that during that time, the plan of salvation will be the continual source of our study and our song. Hermana White dice que en estos momentos el estudio del plan de la salvación será la fuente de nuestros estudios y también de nuestros cantares, de nuestras afirmaciones musicales de Dios. It will grow and grow until eternity, friends. Crecerá y crecerá hacia la eternidad. And as Isaiah chapter 66 says, y como dice Isaías capítulo 66, Sabbath by Sabbath, we will travel back from wherever we've been exploring that week to unite in worship, adoration, praise before the throne of the universe. Y sábado tras sábado, nosotros volveremos desde cualquier lugar en el universo donde hemos estado viajando, reuniremos cada sábado para adorar, para afirmar el soberano del universo sentado en su trono. It's a glorious vision, dear friends. There is nothing in this world that is worth missing out on it. Es una visión gloriosa. No hay nada en este mundo, ningún pecado, ningún hábito, nada que aferrar, que vale perder esta gran visión. There is no habit pattern, there is no sin, there is no vice that is worth missing out on this grand vision, dear brothers and sisters. I pray that you will be a part of it. Thank you for being a light in your community. Yo oro que todos ustedes serán parte de esta gran visión. Muchas gracias por alumbrar la luz en su comunidad. I pray that your home, your church, and obviously school would be a place of continual learning. Mi petición es que su hogar, claro la iglesia y claro las escuelas, sería un lugar de aprendizaje, pero aprendizaje verdadero, but true education, amen, which always includes God, que siempre incluye a Dios. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo. May God bless you all. Thank you all for your time.